Pasión, pasión. Hay gente que es apasionada por el fútbol, ¿verdad? ¿Cuántos apasionados por el fútbol hay aquí que les encanta el fútbol y eso es? Pero hay gente que pasa de pasiones a obsesiones, ¿verdad? Hay gente que en los estadios se agarra a golpes porque tiene una camiseta de otro color. Hay gente que se hace daño por el tema del fútbol. Sencillamente lo vemos en nuestro país, ¿verdad? Y gente entra en una pasión descontrolada, ¿cierto que sí? Hay gente que es apasionado por cocinar. ¿Cuántos les apasiona cocinar? El que cocina generalmente no le apasiona lavar los platos, ¿verdad? Se dice, bueno, yo cocino, pero tú lavas los platos, ¿verdad? Entonces, no he visto el primero que diga, me encanta cocinar y lavar. No, entonces alguien dice, yo cocino y tú lavas los platos, ¿verdad? Y les apasiona. Esta mañana escuchábamos de personas que les apasiona tejer y siempre tienen como en sus manos, están tejiendo, ¿verdad? Siempre tienen una aguja en la mano y eso les encanta, les apasiona. Hay gente que también entra en un momento donde ya no es una pasión, sino una obsesión. Hay gente que es apasionada con la limpieza, pero ya se vuelven obsesionados, ¿verdad? Que tú medio regaste algo y ya tienen el trapero ahí al lado, ya tienen la escoba ahí, el trapito, siempre están desempolvando. Y son pasiones que el ser humano tiene normalmente o desarrolla al pasar los meses, al pasar los años, al pasar la vida. Pero nosotros tenemos a alguien en la Biblia que es el mayor ejemplo de pasión y ese es Jesús. Ahora, la Biblia refiere o relaciona la palabra pasión con la palabra compasión. Escucha esto. Eso. La palabra compasión significa esto. En el original significa sufrir con. Sufrir con. Escucha esto. Hay una palabra que se escucha mucho en este tiempo y es empatía. Oye, te falta empatía. Te falta conectar con el dolor de la otra persona. Pero quiero decirte que la empatía no hace nada, la compasión sí. Tú puedes empatizar con el dolor de la otra persona, pero cuando sientes compasión es cuando la Biblia dice, sufres con la persona, pero quieres hacer algo para que ese dolor se minimice, para que ese dolor desaparezca. Por eso Jesús es el mayor ejemplo de compasión, porque Él siempre está tratando de hacer algo a nuestro favor. ¿Para qué? Para que ya no suframos. Dios no quiere que suframos. ¿Cuántos creen eso? Dios no quiere que suframos. Ahora, ¿por qué sufrimos? Porque a veces la gente se queja con el Señor y escuchamos a aquellos que no creen en el Señor decir, oye, si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Pero si nos vamos a analizar, muchos de esos sufrimientos generalmente son ¿qué? Consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿verdad? ¿Es o no es? El esposo que le es infiel a la esposa hace sufrir a su esposa. ¿Eso es culpa de Dios? No, culpa de mis malas decisiones. Si yo tomo una mala decisión con mis hijos, ¿eso puede hacer sufrir a mis hijos o puede hacer sufrir a mis padres? ¿Eso es culpa de Dios? No, culpa de mis malas decisiones. Pero es ahí donde Dios actúa con compasión. Él sufre con nosotros. Por eso Dios es un Dios que llora con nosotros, pero también ríe con nosotros. Por eso es un Dios que también tiene emociones, que dice la Biblia que aun cuando derramamos lágrimas, Él convertirá ese llanto en alegría. Dios también es un Dios de emociones. Dios es un Dios espiritual, pero también siente lo que tú sientes. Por eso se hizo hombre y mandó a su Hijo Jesús para que tú y yo pudiéramos saber que Él nos entiende. Voy a decirte esto, Jesús te entiende. Jesús te comprende. Jesús sabe lo que tú estás viviendo. Jesús sabe lo que yo estoy viviendo. Jesús sabe cómo me siento. Él sabe en momentos cuando sufro, cuando lloro, cuando me desespero, cuando me siento ansioso, cuando me siento angustiado. Jesús lo sabe. Me encanta ese Jesús que es un apasionado por 4 cosas que quiero enseñarte en esta mañana. Si la estás anotando, anótalas, porque Jesús es un apasionado en perdonar. ¿Será que podemos seguir el ejemplo de Jesús? ¿Cuánto nos cuesta perdonar, cierto? ¿Cuánto nos cuesta dar el regalo del perdón a nuestro esposo, esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces hacer libre a la otra persona y liberarnos nosotros también al dar perdón? Pero ¿sabes? Jesús
era un apasionado en perdonar. La Biblia dice en Lucas capítulo 7, versículo 36. Si lo puedes buscar, si lo puedes anotar ahí donde estás. Lucas capítulo 7, versículo 36, habla acerca de una mujer que llegó un día donde Jesús había sido invitado por uno de los fariseos a cenar en su casa. Y me llama la atención porque a veces la gente dice que Jesús no se la llevaba con los fariseos, los confrontaba, era un poco rudo a veces con ellos, porque ellos eran aquellas personas que ponían cargas tan pesadas sobre la gente que ni siquiera ellos eran capaces de llevar. Pero un día un fariseo lo invitó a su casa a cenar y Jesús fue. Pero solo para que te des cuenta de esto. Cuando cierta mujer de mala vida, Lucas capítulo 7, versículo 37, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume y llorando se arrodilló detrás de él a sus pies y sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. ¡Qué escena tan incómoda! Algunos dicen, uy, no, una escena hermosa. No. Vamos a ir a la realidad. ¿A cuántos les encanta que le besen los pies? ¿Cuántos dicen, ay, bésame los pies? Sí, nos gusta. Yo por lo menos me dejaría besar los pies solo de mi esposa. Y eso. Parece ser que los pies es como algo tan tuyo, ¿verdad? Por más que los pies te huelan a flores, a rosas, una cosa maravillosa. Tú dices, no, los pies, qué extraño, ¿me entiendes? Pero dice que en ese momento entra una mujer y hace una referencia, una mujer de la mala vida. Yo lo dije en el de 7 y en el de 9 y lo voy a decir al de 11. Yo le estoy pidiendo al Señor que a esta iglesia vengan mujeres y hombres de la mala vida. Así pasó en el de 7 y en el de 9. No hubo casi aménes. Me encantaría que esa primera fila estuviera llena de mujeres de la mala vida para ver qué hacemos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros tener el corazón compasivo de Jesús, nosotros vamos a ser probados. ¿Será que si llegaran personas que no están portándose muy bien y que su reputación allá afuera no es muy buena, ¿será que al verlos ahí sentados nosotros seguiríamos prestando atención a la palabra o estaríamos, mira quién se sentó allá adelante, mira cómo vino vestida, mira cómo vino vestido? Me encanta que Jesús es el mayor ejemplo de compasión. Dice la Biblia que cuando pasó esto, esta mujer entra, comienza a llorar, comienza a besar los pies de Jesús. Jesús no hizo, quite. No, Jesús se quedó ahí. Y el fariseo reacciona y dice, si Jesús supiera quién lo está tocando, si de verdad fuera un profeta, no se dejaría tocar porque esta es una mujer de la mala vida, es una pecadora. Y mira lo que me gusta, Jesús respondió a los pensamientos de los fariseos. Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. O sea, este fariseo lo dijo para sí mismo, nadie lo escuchó. Mira, voy a decirte esto, Jesús sabe lo que estás pensando. Ese pastor que está predicando, ese ni sabe predicar, quién sabe que está... bueno, que iremos a almorzar y tú estás ahí con una cantidad de pensamientos en tu cabeza. ¿Sabes? Jesús conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, Simón, te tengo algo que decir. Sí, maestro, dime. Jesús le dice, un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una, 50 piezas de plata a la otra, y ninguno de los 2 le pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Y Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Y luego le dijo, y se volteó a la mujer y le dijo, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados,
Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y le dijo Jesús a la mujer, tus pecados son perdonados. Y los hombres que estaban sentados a la mesa decían, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque lo primero que te dije esta mañana es que Jesús es un apasionado en perdonar. Dice, te perdono tus pecados, mujer. ¿Y qué ejemplo para el fariseo? ¿Sabes algo? Porque la compasión y el juicio son dos caminos diferentes. La compasión y el juicio son dos caminos diferentes. O escoges la compasión o escoges el juicio. No puedes escoger las dos. Una persona compasiva no está juzgando a los demás. Pero una persona que vive juzgando a los demás, no me digas que es compasivo. Son dos caminos que se contraponen. No puede ser que alguien esté levantando el dedo señalador y luego diga que está ayudando a otro. Mentira. No puede ser que alguien esté juzgando a otros, acusando a otros y luego quiera ayudarlo. Mentira. Eso no es el corazón compasivo de Jesús. El corazón compasivo de Jesús es que a pesar de saber los pecados de esa mujer, le dijo, ¿sabes qué, mujer? Tus pecados son perdonados. Tú lo que hiciste es lo que hace una persona que tiene un corazón compasivo. Iglesia, una persona que tiene un corazón compasivo está tirado a los pies de Jesús. Está besando los pies de Jesús. No tiene cómo pagarle a Jesús. Está agradecido con Jesús. Por eso se quebranta en la presencia del Señor, porque no tiene cómo agradecerle lo bueno que Él ha sido con él. Iglesia, Jesús es un apasionado en perdonar. Pero la Biblia también me muestra que Jesús es un apasionado en salvar. ¿Qué dijo? Tu fe te ha salvado. ¿Tu fe qué? Te ha salvado, y a veces vemos la salvación como algo lejano. Ah, sí, cuando estemos en el cielo, cuando nos muramos y vayamos al cielo, y esa es la salvación, la vida eterna. No, Dios te da salvación desde esta tierra. Y me encanta porque Jesús también en Juan capítulo 8 me muestra cómo Él salva desde que estamos aquí en la tierra. Juan capítulo 8 son los primeros paparazzis de la Biblia. ¿Los primeros qué? Los primeros chismosos de la Biblia. Dice la Biblia en Juan capítulo 8 que cuando Jesús regresó al Monte de los Olivos, muy temprano a la mañana, estaba de vuelta en el templo, y pronto se juntó una multitud y se sentó a enseñarles. Y mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos, es decir, los líderes espirituales de la época, ¿sabes qué hicieron? Llevaron a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio y se la pusieron delante al Señor Jesús. ¿Cómo tú puedes sorprender a alguien en su mismo pecado? ¿Cómo? Estás chismoseando, papá. Estás pendiente de lo que está haciendo. ¿Cómo tú vas a sorprender a una mujer en el mismo acto de adulterio? Estabas ahí pendiente. ¿Y sabes algo, iglesia? Una persona que tiene un corazón compasivo no expone el pecado de otro para avergonzarlo. A esos maestros de la ley religiosa y fariseos les encantó ese momento. ¡Pam! Mira Jesús, y la pusieron delante de toda la multitud, dice, en medio de la multitud. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Ellos ya tenían en sus manos la piedra lista para tirarla. ¿Sabes qué te voy a decir, iglesia? Aquella persona que tiene un corazón compasivo nunca expone el pecado de su hermano. Lo habla, lo confronta, le dice, ¿sabes qué? Eso no está bien lo que estás haciendo. Trata de cambiar. Busca a Dios, acércate al Señor. Él te puede ayudar, Él te puede restaurar. Nunca lo expone delante de otros. Jesús, ¿sabes qué hizo? Se agachó y comenzó a escribir en el polvo. Y lo seguían insistiendo porque Jesús sabía que le estaban intentando tender una trampa, dice la Biblia. Y Jesús comienza a escribir en el polvo y ellos exigían una respuesta. El que está en función de juzgar siempre está exigiendo una explicación. Siempre está exigiendo una respuesta. Siempre quiere que le respondan. Jesús se puso de pie y dijo, ok, muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el piso. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se vuelve a inclinar y sigue escribiendo.
Yo creo que ese momento fue incómodo para los acusadores. Dice la Biblia que se fueron retirando uno a uno. Tuvieron que soltar la piedra de su mano. ¿Sabes, iglesia? Alguien que es compasivo está tan ocupado besando los pies de Jesús que no tiene tiempo para estar tirando piedras. Alguien compasivo está tan ocupado delante del Señor Jesús en la presencia de Dios que no está ocupado mirando el pecado de otros. Estas semanas, iglesia, Dios nos va a poner a mirar el pecado nuestro, no el de otros. Y revisar lo que no estamos haciendo bien para arrepentirnos y cambiar. No para estar mirando lo que otros hacen y señalando lo que otros hacen, sino para nosotros revisarnos. ¿Cuántos dicen amén? Señores, Jesús es un apasionado en salvar porque ese día esa mujer iba a morir. Iglesia, yo todavía no logro comprender cómo la ley podía permitir que se mataran a las personas. ¿Y sabes por qué? Y entendí por qué. Porque todo lo que está escrito en la ley de Moisés no fue idea de Dios. También hubo cosas, ideas de los hombres. La Biblia dice aún que un día se le acercaron a Jesús a preguntarle, ¿es correcto que se le dé carta de divorcio a una mujer? La ley de Moisés lo dice. Y él dijo, ¿saben por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Porque cuánto nos cuesta perdonar. Y esta mujer ese día iba a morir. Y iba a morir de una manera cruel, violenta, apedreada. Y Jesús se pone de pie y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? ¿Usted se puede imaginar ese momento? Esa mujer seguro ya estaba esperando recibir la primera piedra y cuando levantó su mirada no vio a nadie, solo vio a Jesús. Y Jesús le dice, ¿dónde están? ¿Te condenaron? No. Y ella dijo, no, Señor. Y él le dice, yo tampoco. El que podía, no lo hizo. Y nosotros que no podemos, queremos hacerlo todo el tiempo, ¿ah? Y la gente a veces ve ese versículo como un regaño de Jesús diciéndole, vete y no peques más. Pecadora, deja de hacer lo que estás haciendo. No. Yo veo a un Jesús lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de nuevas oportunidades, donde le dice a esta mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo puedes volver a hacer mejor. Lo puedes volver a intentar. Puedes volver a comenzar. Mujer, hoy vas a morir. Hoy es el primer día de tu nueva vida. Puedes volverlo a intentar. Ese Jesús que yo veo en la Biblia es un Jesús apasionado en perdonar, pero también en salvar la vida de las personas. Iglesia, una persona compasiva no está pendiente de los pecados de los demás. Lo tremendo es que aquí era un fariseo, pero en Juan capítulo 9 dice la Biblia que Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y sabes quién le preguntó a él? Sus discípulos le preguntaron esto, versículo 2. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? ¿Sabes que eso es una de las cosas que la iglesia de Cristo ha luchado en las últimas décadas? Seguir pensando y creyendo un paradigma religioso y mental de creer que cuando a alguien le va mal en algo es porque está en pecado. Y hay gente que todavía piensa eso. Hay gente que dice, quién sabe qué pecado tenga guardado por ahí, quién sabe qué oculto tiene por ahí, por eso es que le está yendo mal, por eso es que se enfermó, por eso es que quebró, por eso es que se le dañó el matrimonio. No, señores, muchas veces las cosas que pasan no son por pecados, dice Jesús ahí, no fue ni por sus pecados ni por los de sus padres. Fue para que el poder de Dios, todos vieran el poder de Dios en él. Iglesia, hay problemas, hay situaciones que tú y yo vamos a vivir y a experimentar, no por pecado, sino para que alguien más vea el poder de Dios en ti. ¿Alguien puede recibir eso? De pronto no es fácil porque le estás diciendo a Dios, bueno, mándame el problema para que todos vean tu poder. Nosotros no queremos problemas. Nosotros no queremos crisis, nosotros no queremos momentos difíciles. Pero ¿sabes qué? Es ahí donde se manifiesta y se glorifica el poder de Dios. Y Jesús, el apasionado por perdonar, el apasionado por salvar, comienza a romper esquemas y paradigmas en nuestra mente para entender, iglesia, que Él está aquí
para salvar. Él no quiere que nadie se pierda. Jesús es un apasionado por perdonar, por salvar, pero también es un apasionado por sanar. ¿Un apasionado por qué? Sanar. Iglesia, la gente podrá decir, pero era Jesús. ¿Cómo no? Era Jesús, Él podía sanar. La Biblia dice, escúchame muy bien, que nosotros podemos poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. ¿Alguien ha escuchado eso en la palabra? ¿Cuántas veces hemos tenido a una persona al frente de nosotros y no hemos orado por ella? ¿Cuántas veces hemos desaprovechado oportunidades para orar por personas que Dios nos pone al frente? ¿Y por qué no lo hacemos? Algunos no lo hacen por pena, por vergüenza. Algunos no lo hacen porque dicen, pastor, la última vez que oré por un enfermo se murió, ¿cierto? Y de pronto dice, ya no lo vuelvo a hacer más nunca. No, escucha, iglesia, tú oras, pero la voluntad que se hace es la del Padre, no la mía. Yo oro con fe, yo confío que Dios puede hacer un milagro, pero a la final se hace lo que Dios quiere. Pero Dios dice, ora, pon tus manos sobre los enfermos y te vas a dar cuenta cómo yo puedo hacer milagros. Mateo capítulo 8 y Mateo capítulo 9 me encantan porque son dos capítulos donde están llenos de los milagros de Jesús. Dice la Biblia en Mateo 8 que Jesús sanó a un hombre con lepra, que sanó al siervo joven de un centurión, que sanó a mucha gente, que le llevaban endemoniados y Él expulsaba a los endemoniados y sanaba a todos los enfermos. La Biblia dice en Mateo 8 que Él calmó la tormenta. Ellos estaban en la barca, Jesús estaba dormido, se levantó y calmó la tormenta. Dice que sanó a 2 endemoniados. Todo eso en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 9 dice que sanó un paralítico. También dice que llamó a Mateo, uno que pensaban que no merecía ser discípulo, y lo llamó a que fuera su discípulo. También dice Mateo 9 que sanó a una mujer de flujo de sangre. También dice Mateo capítulo 9 que sanó a unos ciegos. Y ¿sabes algo? También al final, Mateo 9:36, mira lo que dice. Mateo 9:36 dice así: y cuando vio a las multitudes, les tuvo ¿qué? Léalo conmigo, ¿le tuvo qué? Compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Quiero decirte algo, Dios me encontró como una oveja sin pastor. Y Dios te encontró a ti como una oveja sin pastor. Tú estabas perdido, yo estaba perdido, yo estaba desubicado, confundido. Yo iba a morir, pero Dios me encontró. ¿Sabes lo que dice la Biblia cuando Jesús habla de esa parábola? Dice, ¿cómo que un pastor tiene 100 ovejas y cuando se pierde una, deja las 99 y va a buscar a las 100? Eso solo lo hace alguien que tiene el corazón compasivo de Jesús. Eso no lo hace cualquier persona. Humanamente hablando, vamos a hablar humanamente aquí hoy. Si tú tienes 100 ovejas y se te pierde una, tú dejas las 99 y vas a buscar las 100. Bueno, yo no sé si tú, pero yo no. Humanamente hablando, estamos hablando de que tengo el 100%. Si se me perdió el 1%, pues el 1% no es nada. Tengo el 99%. Iglesia, solo alguien con el corazón compasivo de Jesús es capaz de dejar lo seguro, de dejar lo bastante, de dejar lo abundante para ir a buscar lo pequeño. Iglesia, Jesús nos vio y nos vio como ovejas sin pastor. Las ovejas son el animal más indefenso y vulnerable que hay sobre la faz de la tierra. Las ovejas dependen del cuidado de su pastor. Nosotros dependemos del cuidado de Dios, iglesia. Tú y yo dependemos de que Dios nos cuide y nos proteja y nos defienda. Alguna vez escuchaba eso y nunca se me ha olvidado y cada vez que puedo lo repito. Dicen que cuando las ovejas están en un abismo y tienen la piedra detrás, el abismo adelante, ¿sabes qué hacen las ovejas? Comienzan a saltar. Se ponen nerviosas. No saben cómo hacer. ¿Y sabes qué hace el pastor? El pastor no la rescata inmediatamente porque si él mete su cayado, la oveja se puede esnucar. Él espera que la oveja se calme, mete su cayado y la libra del peligro. ¿Será que nos parecemos a las ovejas? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en peligro? Nos desesperamos, nos ponemos nerviosos.
nos ponemos a saltar, no sabemos qué hacer. ¿Y sabes qué hace Dios a veces? Espera a que nos calmemos y Él entra a actuar. Jesús es un apasionado en perdonar, es un apasionado en salvar, pero también es un apasionado en sanar. Él no podía ver un enfermo. Yo creo que Jesús no podía ver un enfermo, ya lo quería sanar. Qué lindo haber vivido en esos tiempos, ¿ah? Mira, por ahí va Jesús, el que sana a los enfermos. Pues quiero decirte, ahora andan los cristianos que también sanamos a los enfermos. ¿Sabes por qué? Porque somos hijos de Dios, seguidores de Jesús, discípulos de Cristo. Y hay que creerlo. Ese es mi Jesús. Un Jesús apasionado por perdonar, por salvar, por sanar. Y quiero terminar con esto, lo dije un poco el domingo pasado. Jesús es un apasionado en restaurar. Y lo hablábamos el domingo pasado, que la restauración de Jesús no es ponerlo todo como antes, es ponerlo mejor que antes. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 14? Versículo 14, yo quiero que lo leas, Mateo 14. Dice la Biblia que cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Y de pronto podrás decir, pastor, ya ese versículo es repetición del otro que acabamos de leer. Pues el contexto es diferente. Porque dice la Biblia que en ese momento a Jesús le acababan de dar una mala noticia. Yo te voy a decir esto, ¿qué tal si ahora te llamaran y te dijeran que a un ser querido tuyo, a un primo hermano tuyo, lo acaban de decapitar? ¿Cómo te sentirías tú? Acababan de llamar a Jesús. Bueno, no había celulares. Le acababan de avisar que su primo hermano, Juan el Bautista, por el capricho de una niña, de la hija de la esposa de Herodes, lo acababan de decapitar. Solo para complacerla a ella. Y Jesús se quiso ir a estar solo. Pero ¿sabes qué pasó? La gente vio a Jesús y no lo dejó estar solo, se fue detrás de él. Pero ¿sabes lo que es la pasión que Jesús tenía en el corazón? Que puso su dolor en un segundo plano y puso la necesidad de la gente en un primer plano. Ese es mi Jesús. ¿Cuánto nos falta parecernos a Jesús? A veces pensamos que el dolor nuestro es el peor dolor del mundo y que nadie está sufriendo más que nosotros. Y a veces somos tan egoístas que solo oramos por nuestras necesidades y nuestros dolores y sufrimientos y se nos olvida orar por el del otro. Jesús dijo, ok, no estoy bien, pero esta gente necesita comer. Multiplicó los panes y los peces. Luego dijo, ok, ahora sí me voy a estar solo, me voy a la montaña. Y cuando estaba en la montaña vio a lo lejos que sus discípulos estaban en problemas. Una tormenta estaba tratando de hundir la barca. Y Jesús fue y calmó la tormenta. ¿Sabes qué es eso? Un Jesús apasionado por restaurar. La Biblia dice en Mateo capítulo 15, versículo 29, Mateo 15, 29. Escucha esto. Dice que Jesús regresó al mar de Galilea, subió una colina, se sentó y una inmensa multitud le llevó a personas. ¿Cómo estaban las personas? Ayúdeme ahí. Cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más, y las pusieron delante de Jesús y las sanó a todas. ¿Sabes? Yo no solo veo sanidad ahí, yo veo restauración. ¿Sabes por qué? Porque dice, la multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar, ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien. Los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Eso es restauración. Mejor que antes. No solamente es que cojeaban, no, ya no cojeaban. No solamente es que eran mudos, no, ahora cantaban y alababan a Dios. No era que eran ciegos, ahora podían ver. Ese es mi Jesús. El que lo cambia todo. Iglesia, te quiero decir algo de corazón. Cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida no vuelve a ser la misma. Por eso tiene que llegar el momento donde ninguna de estas sillas esté vacía. Ahí tiene que estar un amigo tuyo, un familiar tuyo, un compañero de trabajo tuyo, un vecino tuyo. Alguien tiene que estar ahí sentado que también necesita del Jesús que tú tienes. Dile al que está a tu lado, ¿estás escuchando?
¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro Jesús? A ser apasionados por perdonar. Que la gente diga de nosotros, ese perdona todo, a que digan, ese no perdona nada. Ese se pasa de bueno, se parece a Jesucristo. Qué bueno que digan eso. ¿Quieres ser más bueno que Jesús? No quiero ser más bueno que Jesús, quiero ser como Él. Un apasionado por salvar. Si yo puedo salvar la vida de alguien. Mira, aquí en Valledupar y en Colombia pasan cosas que no deberían pasar en ningún lugar del mundo. Y escúchame muy bien, lo voy a decir con todo el amor. Aquí hay gente que está dispuesta a matar a otro. Dispuesto a matar si lo encuentran robando. Yo no estoy justificando el robo, pero quiero decirte que es peor matar a alguien creyendo que tengo derecho de atentar contra su vida. No, es que así es que aprenden, es que ya la justicia hay que aplicarla con mis propias manos porque el gobierno no hace nada, entonces yo lo voy a matar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces quienes participamos de eso somos nosotros también los cristianos. Ay de que Jesús nos vea golpeando a otro. Ay de que Jesús nos vea arengando para que le hagan daño a otra persona. Ese no es el tipo de Jesús que nosotros creemos. El Jesús que ¿qué? Que perdona, que salva, que sana y que restaura.